Si alguien afirmara venir del año 2062, ¿te reirías de él? ¿O escucharías lo que tiene que decir? En 2010, en Japón, una figura anónima que aseguraba venir del futuro sacudió toda la comunidad online japonesa con una serie de advertencias sobre lo que estaba por ocurrir. Y una por una, aquellas advertencias empezaron a cumplirse. Pero lo más aterrador es esto. La última advertencia, lanzada en 2022, aún no se ha cumplido. Y según él, el año 2025 marcará el primer gran punto de inflexión en esa temida profecía. ¿Qué decía exactamente esa advertencia? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que abróchate el cinturón y prepárate para sumergirte en un nuevo misterio. Y ya sabes, la suerte puede estar de tu lado si das me gusta y te suscribes antes de que termine este vídeo. A comienzos de noviembre de 2010, mientras la mayoría de usuarios en Japón seguían inmersos en sus habituales debates sobre anime, política o temas del día a día, apareció de pronto un mensaje en un foro llamado 2Channel, que sacudió por completo a la comunidad. Vengo del año 2062. El autor, completamente anónimo, aseguraba ser un viajero en el tiempo, procedente de un futuro situado más de medio siglo por delante del nuestro. Afirmaba que su viaje no tenía nada que ver con la curiosidad ni con experimentos científicos. Decía que estaba aquí por una misión, una que podría suponer la vida o la muerte del mundo tal y como lo conocemos. Pero lo que realmente hizo que aquel mensaje destacara entre los miles de bromas y teorías absurdas que circulaban por Internet fue cómo terminaba. Al final del texto, el autor dejó un mensaje enigmático. Una cadena extraña de símbolos, combinando japonés escrito con sonidos fonéticos, como si fuera un código cifrado. Y junto a ese mensaje, una nota que dejó a muchos desconcertados. Este es un consejo para la humanidad actual. Por supuesto, en los primeros días, casi nadie le prestó atención. En aquel entonces, quienes decían ser viajeros en el tiempo no eran más que personajes sacados de cómics, películas de ciencia ficción o relatos extraños en foros de Internet. La mayoría de los que leyeron el mensaje se burlaron o lo descartaron sin más, como otro intento de llamar la atención. Y sin embargo, entre tanto escepticismo, hubo unos pocos que no ignoraron aquel fragmento extraño. Empezaron a analizarlo, a descifrarlo, a comparar símbolo por símbolo, sílaba por sílaba. Y cuando se publicó la primera traducción no oficial, el mensaje se reveló de forma escalofriantemente clara. Huid hacia las montañas. En ese momento, nadie supo qué significaba exactamente aquella advertencia. Y como suele ocurrir con los misterios sin explicación, el mensaje cayó rápidamente en el olvido. Hasta que, 4 meses después, la mañana del 11 de marzo de 2011, los cielos sobre el noreste de Japón todavía conservaban la luz tranquila y familiar de un día temprano de primavera. Nadie podía imaginar que, en cuestión de minutos, esa misma región se convertiría en el epicentro de una de las catástrofes más devastadoras de la historia moderna del país del sol naciente. A las 2:46 de la tarde, un terremoto de magnitud superior a 9.0 en la escala de Richter sacudió con una fuerza brutal la región de Tohoku. El seísmo no solo abrió grietas en la tierra y derrumbó edificios, también desató un tsunami de más de 40 metros de altura, que avanzó tierra adentro con una fuerza casi imposible de comprender. Ciudades costeras enteras fueron arrasadas en cuestión de segundos. Decenas de miles de personas murieron o desaparecieron. Y el mundo entero observaba en silencio, paralizado, mientras Japón luchaba por mantenerse en pie en medio de un océano de destrucción y dolor. Y fue entonces, justo cuando la humanidad se encontraba cara a cara con la furia desatada de la naturaleza, cuando algunas personas recordaron de repente aquella extraña frase que había aparecido en un foro de Internet meses atrás: «Huid hacia las montañas». Lo que antes se había tomado por una simple broma torpe, otro engaño más de la red,
cobraba ahora un peso inquietante. Muchos de los que se habían reído de aquella advertencia comenzaron a sentirse consumidos por el remordimiento. La perturbadora coincidencia entre el mensaje críptico del supuesto viajero del tiempo y el desastre real que tuvo lugar en 2011 dejó a muchos conmocionados y asustados. Pero esa advertencia no sería la última vez que la figura conocida como 2062 provocaría un escalofrío en el corazón de Japón. Aquel hombre que antes había sido tachado de delirante empezaba ahora a ser visto desde una perspectiva muy distinta. Las palabras que en su momento fueron motivo de burla se convirtieron en objeto de análisis serio. Y entonces, justo cuando el interés público comenzaba a crecer a su alrededor, regresó de forma inesperada. En julio de 2011. El usuario conocido como 2062 reapareció brevemente, respondiendo a unas pocas preguntas de la comunidad online. Las dudas giraban principalmente en torno a lo mismo. ¿Cómo sabía lo del terremoto? ¿Y acaso había algo aún peor por venir? Pero no ofreció más respuestas. Antes de desaparecer otra vez, dejó solo un mensaje, una promesa. Volvería una vez más, en un momento muy concreto. Abril de 2016. Insistió en que durante ese periodo ocurriría un evento importante y pidió a la gente que se preparara mentalmente. Pero no explicó qué iba a pasar, ni lanzó ninguna advertencia concreta. Y entonces, el 14 de abril de 2016, un potente terremoto sacudió Kumamoto, en el sur de Japón. El seísmo dejó cientos de heridos, arrasó múltiples zonas y fue seguido por réplicas que estremecieron la región durante varios días. Mientras la población aún intentaba asimilar lo ocurrido, al día siguiente, 15 de abril, 2062 reapareció, tal y como había prometido 5 años antes. Si su primera aparición en 2011 había dejado a muchos divididos entre la incredulidad y la duda, esta segunda vez derrumbó gran parte del escepticismo restante. Una vez más, un desastre natural había ocurrido justo antes de su llegada. Pero a diferencia de su aparición anterior, donde fue relativamente comunicativo, esta vez 2062 se mantuvo casi en completo silencio. Cientos de preguntas le fueron enviadas, y no respondió ni una sola. Dejó tras de sí un único mensaje: volveré el 17 de mayo. Y una vez más, desapareció. Pero aquellos que habían seguido de cerca sus apariciones anteriores notaron algo inquietante. Cuando 2062 anunciaba que regresaría en una fecha concreta, el evento realmente aterrador solía ocurrir exactamente un día antes. Y fiel a ese patrón, el 16 de mayo, otro terremoto sacudió Japón. Esta vez en la prefectura de Ibaraki, no muy lejos de Tokio. Aunque de menor magnitud que los anteriores, el temblor provocó daños considerables y añadió una nueva capa de tensión e incertidumbre sobre el país. Los terremotos que habían ocurrido en fechas casi idénticas a sus apariciones ya no se consideraban simples coincidencias. Con 3 aciertos consecutivos, cada uno ocurriendo exactamente un día antes de un desastre natural, la comunidad online empezó a tomarse en serio lo que este misterioso viajero tenía que decir. En su siguiente reaparición, y a diferencia de la vez anterior en la que había evitado responder, finalmente reveló lo que muchos llevaban tiempo esperando: cómo era capaz de conocer el futuro. Según él, la humanidad del futuro no solo había logrado viajar hacia adelante en el tiempo, sino que también había alcanzado la tecnología para regresar al pasado. Habló de 2 dispositivos distintos, uno llamado Vicious 5000, diseñado para avanzar a través de la línea temporal, y otro modelo, el PlusNec 6290, que permitía lo contrario: volver atrás en el tiempo. Según explicó, estos dispositivos no estaban en manos de particulares, sino bajo el estricto control de una entidad conocida como la Oficina de Gestión Temporal, una organización creada para vigilar, regular y proteger la estabilidad de toda la línea temporal de la humanidad. Junto a esta tecnología, se estableció también un conjunto riguroso de normas temporales. 2062
recalcó que cualquier persona que emprendiera un viaje a través del tiempo debía obedecer esas reglas sin excepción. No revelar información que pudiera alterar el curso de la historia. No intervenir en eventos que afectaran la cadena de causa y efecto. No aprovechar el conocimiento del futuro con fines personales. Y aún más grave, quien violara estas normas sería borrado por completo de la línea temporal, como si nunca hubiera existido. Según explicó, el tiempo no es simplemente una corriente lineal, sino una estructura autorregulada, con una especie de conciencia propia. Cuando un elemento anómalo, alguien que rompe las reglas, entra en el sistema, se activa un mecanismo de autoeliminación que elimina la perturbación para preservar el equilibrio. Y fue por estas restricciones que 2062 explicó por qué nunca podía revelar aquello que la gente más deseaba saber. La razón por la que desaparecía tras cada aparición era muy concreta. Existían límites estrictos sobre cuánto tiempo podía permanecer un viajero en el pasado. Un viajero temporal, según dijo, solo puede existir en una época anterior durante un margen de tiempo específico y muy limitado. En una de sus raras apariciones, cuando le preguntaron directamente por los verdaderos peligros que se avecinaban, 2062 no dudó ni un segundo. Habló con claridad, sin rodeos. Una tercera guerra mundial estallaría antes del año 2030. Y lo más aterrador, dijo, no era el hecho de que ocurriera, sino la forma en que sucedería. Según lo que reveló, el conflicto no comenzaría con un único evento dramático, sino como resultado de décadas de tensiones sin resolver, de hostilidades arraigadas entre dos naciones asiáticas no identificadas. No dio nombres, no dijo cuáles eran esos países, pero insistió en que esas tensiones enterradas acabarían por estallar, arrastrando al mundo entero hacia una guerra de proporciones nunca vistas. Asia, dijo, sería la primera en arder, y después, uno por uno, seguirían Estados Unidos, Rusia, Oriente Medio y gran parte de Europa. Lo que haría que esta guerra mundial fuera diferente a cualquier otra, advirtió. No sería el uso de armas nucleares, sino armas químicas. Y según 2062, la devastación que provocarían sería aún más aterradora que la de las bombas atómicas. Japón, afirmó, estaría a punto de desaparecer del mapa. Las ciudades caerían, los paisajes quedarían reducidos a desiertos de escombros, y la población se dispersaría. Millones de personas obligadas a huir, convirtiendo el país en un mar de refugiados y ruinas. Después de todas sus apariciones y desapariciones, tras cada profecía que se había cumplido con una exactitud escalofriante, 2062 desapareció por completo de los foros japoneses. Pero incluso en su ausencia, dejó atrás dos últimos mensajes cifrados, dirigidos a aquellos que aún creían en sus palabras y estaban decididos a descubrir su verdadero significado. El primero de esos mensajes era una advertencia críptica. El 4 de julio de 2025 tendrá lugar un gran terremoto frente a la costa de Japón. Esta predicción coincidía de forma inquietante con los detalles de aquel manga profético del que hablamos en un vídeo anterior, lo que hace surgir una posibilidad perturbadora, que la catástrofe realmente esté por ocurrir. Y luego llegó el segundo mensaje, la última advertencia que 2062 dejó antes de desaparecer para siempre. En 2024 ocurrirá un evento de gran magnitud. Ahora estamos viviendo ya en 2025. Pero al mirar atrás y pensar en lo que ocurrió en 2024, es difícil no recordar aquella advertencia con una profunda inquietud. Primero, el mundo fue testigo de un calor sin precedentes, convirtiendo a 2024 en el año más caluroso de la historia registrada. Luego llegaron una serie de tormentas devastadoras, el tifón Yagi en Asia, el huracán Milton en Estados Unidos, y inundaciones repentinas catastróficas que arrasaron zonas enteras de Afganistán. Vistos en conjunto, estos desastres parecen dar forma exacta a la advertencia de 2062. Y sin embargo, una pregunta sigue sin respuesta. Entre todas estas tragedias,
¿Cuál fue el gran evento al que se refería? ¿O acaso todavía no ha llegado? Puede que no creas en todas las predicciones, y quizás para ti, 2062 no sea más que un fenómeno de Internet. Pero si esta historia te hizo detenerte, aunque solo fuera un momento para pensar en el futuro, entonces no dudes en compartir tus ideas en los comentarios. Y si quieres seguir explorando con nosotros los misterios sin resolver de este mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.